Bueno, vamos a empezar entonces con la producción de aluminio y algunos compuestos que se obtienen a partir de él. Como veníamos viendo, la industria inorgánica obtiene productos con bajo índice de diferenciación, en alto volumen y de bajo precio, por lo tanto, también la producción de aluminio entra dentro de la clasificación de commodity, como vimos en la clase pasada con el ácido sulfúrico. Antiguamente, creo que fue alrededor de 1855, por ahí, se descubrió el aluminio y inicialmente pensaban que el aluminio era una piedra preciosa por el brillo que tenía. ¿Sí? Pero bueno, todos sabemos que es un metal que tiene brillo porque tiene alta refractividad a la luz, es de color blanco, tiene características como, por ejemplo, que tiene una alta densidad, 2.700 kilogramos por metro cúbico, porque adopta estructuras cúbicas centradas en las caras, muy compactas, y eso que tiene una densidad elevada, es liviano, es muy buen conductor del calor y de la electricidad, eso hace que, como les contaba en clases pasadas, sea un sustituto del cobre a la hora de poder utilizarlo en todo lo que es el cableado de la electricidad, lo está haciendo útil. Tiene una alta resistencia a la tracción, de 9 a 11 por 10 a la 6 kilogramos por metro cuadrado. La resistencia a la tracción quiere decir que no es tan fácil de estirarlo. ¿Ah? Tiene puntos de fusión de 600 grados Celsius, es muy importante ese dato que lo tengan para cuando veamos la producción propiamente de aluminio. Es muy resistente a la corrosión y generalmente se utiliza formando aleaciones como con cobre, magnesio, silicio y zinc. Algunas propiedades de este metal, que es el objetivo entonces de la clase, como les decía, traten de retener algunos datos, como por ejemplo el punto de fusión, que nos va a servir para poder entender el proceso de obtención electrónica. ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando vimos, creo que fue la segunda clase, la abundancia de distintos elementos de la tabla periódica? Bueno, el aluminio tiene una abundancia en la corteza del 8%. Se encuentra en el tercer lugar. ¿Se acuerdan quién estaba primero en abundancia? El oxígeno con 47%. Y le seguía el silicio con un 28%. Está en tercer lugar de abundancia con un 8%. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos como feldespatos. ¿Sí? Los feldespatos, cuando se hidrolizan, forman arcillas. Y las arcillas, si se hidrolizan, forman lo que conocemos como la bauxita. Hay distintos tipos de bauxita. Dentro de esos tipos podemos encontrar a la gibbsita, que es la que está aquí, del óxido de aluminio, a la bohemita o a la diáspora. Pero hay un conjunto o una gran cantidad de bauxitas. Como ven ustedes allí, los feldespatos son silicatos de aluminio, que como les decía recién, por hidrólisis dan origen a las arcillas. Y podemos tener varios tipos de arcillas, dependiendo del grado de hidrólisis que sufra. Cuando entramos al ciclo industrial del aluminio, vemos que tenemos un conjunto de pasos y de procesos que se van a ir cumpliendo a lo largo de toda esta producción, generando realmente un ciclo industrial. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de bauxita y energía, que serían nuestras materias primas, pasando por la formación de aluminio, ¿sí? La obtención de un aluminio procesado, que va a ser utilizado en la fabricación de productos, que esos productos van a ser utilizados y cuando se dejan de utilizar se reciclan para nuevamente obtener aluminio que será utilizado en la fabricación de nuevos productos, completando un ciclo completo industrial. ¿Sí? A nivel mundial se obtienen alrededor de 64 megatoneladas por año de aluminio. ¿Sí?
¿Quiénes son los proveedores de la materia prima de la bauxita? Bueno, muchos países del hemisferio sur, ¿tá? Que proveen la materia prima para entrar o ingresar a este ciclo industrial. ¿Y cuáles son los países que le dan un valor agregado a esa materia prima, es decir, que elaboran productos? Son los países del hemisferio norte, generalmente Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá. El hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces, los proveedores de bauxita, ¿no?, se encuentran generalmente en todo el hemisferio. Bien, eso como dato anecdótico. Aquí tienen una gráfica de cómo fue variando a lo largo del tiempo, de los años, la cantidad o la producción de aluminio expresado en megatoneladas. Y vieron que desde 1970 hasta el 2000 hay un aumento prácticamente sostenido, a excepción de un año por acá, el 2011, 2012, que bajó bruscamente, que no se sabe por qué, pero bueno, pero en realidad, si uno lo mira en términos generales, el aumento es creciente. Y esto es un poco por lo que charlamos, por la alta sustitución que está teniendo el cobre por el aluminio, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo es cómo es la parte de la génesis de la bauxita. Es decir, eso que yo les dije, que en realidad se obtenía por hidrólisis de la arcilla y a su vez la arcilla se obtenía por hidrólisis de los feldespatos, se los muestro aquí por medio de reacciones químicas. ¿Sí? Acá tienen un silicato de aluminio, que son los feldespatos, que se hidrolizan para dar arcillas. Las arcillas, que son, como decíamos, los feldespatos hidrolizados, forman otro tipo de arcilla, para luego dar, ¿sí?, la bauxita. La bauxita es arcilla también, pero es arcilla con un alto contenido de aluminio. ¿tá? Por eso es que es la materia prima a ser utilizada en la obtención de aluminio, ¿tá? Por el alto contenido que tiene de aluminio, pero también sigue siendo arcilla. ¿tá? Muy bien. Entonces, como les decía, hay distintos tipos de bauxita, dependiendo de la composición que tenga. Siempre el porcentaje de óxido de aluminio, que es el aporte de aluminio, es el que está en mayor porcentaje, es decir, 30-57% de óxido de aluminio va a tener cualquier tipo de bauxita, ¿sí? Luego tenemos otros óxidos. Óxido de hierro entre un 7 y un 25, óxido de silicio entre un 3 y un 20, de titanio entre un 2 y un 4, el óxido de calcio menos de 3 y agua entre un 10 y un 15%. Estos son los distintos componentes que tiene la bauxita. O sea que podemos encontrar distintos tipos porque estos porcentajes van a variar. En función de la composición, ustedes van a poder encontrar allí en la biografía que hay bauxitas de distinta calidad, que se le llama. ¿A qué se refiere con la calidad? ¿En calidad buena? ¿O bauxita de segunda? ¿O bauxita de tercera? La calidad está relacionada con la cantidad de óxido de silicio que tiene, la cantidad de silicato que tiene. Entonces, por ejemplo, la bauxita que va a ser utilizada para la obtención de aluminio tiene que tener menos de un 5% de silicato. ¿Ya? Las relaciones, por ejemplo, entre óxido de aluminio y el óxido de silicio tiene que ser mayor a 10 para decir que es una bauxita buena. Cuando está entre 7 y 10 es una bauxita de segunda, y cuando está entre 4 y 7 es de tercera calidad. O sea, que hay esto es una de las clasificaciones, pueden encontrar otras. Pero lo importante, más allá de esto, es lo que les decía inicialmente. La bauxita, para ser utilizada en la obtención de aluminio, tiene que tener menos del 5% de óxido de silicio. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es importante. Ya se van a dar cuenta por qué después en el proceso.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibles estrategias para poder obtener el metal, ¿verdad? Para poder extraerlo de la materia prima. Lo primero que se hace es la obtención de un óxido, el óxido de aluminio, o alúmina, como quieran llamar. Se puede obtener por hidrometalurgia o por pirometalurgia. Hidrometalurgia en realidad es un proceso por el cual se extrae el elemento en cuestión en solución, ¿verdad? En solución acuosa. Y pirometalurgia es aquel proceso por el cual se extrae el elemento en cuestión por el calor, por medio del calor. Entonces, por cualquiera de las dos metodologías se puede obtener el óxido de aluminio, ¿tá? En este caso, un óxido, en este caso el óxido de aluminio. Y luego se procede a la obtención del metal, ¿tá? A partir de ese óxido de aluminio, que puede ser por una reducción química o por reducción electrolítica. En el caso de la industria del aluminio, el proceso de obtención del óxido es por hidrometal. Y el proceso de obtención del metal es por reducción electrolítica. O sea que tenemos combinados estos dos procesos. Una primera etapa de formación del óxido de aluminio por medio de la hidrometalurgia, y una segunda etapa, la obtención del aluminio a partir del óxido de aluminio por medio de la reducción electrolítica. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Bien. De todas maneras, vamos a ver, en términos generales, a qué se refiere con la pirometalurgia. Puede quedar algunos procesos que se lleven por esta metodología, ¿no? En este proceso, que obviamente, como les decía, se trabaja a altas temperaturas, son procesos de calcinación, se parte de la bauxita, acá está simplificada como una mezcla de óxido de aluminio, óxido de hierro y óxido de silicio, que puede tener algunos componentes, pero pone los tres principales, ¿sí? Tenemos la bauxita, que se mezcla con carbonato de sodio y carbonato de calcio, que se utiliza como fundente. Entonces, se mezcla al estado sólido, se calcina, se aumenta la temperatura, se lleva la temperatura alrededor de 1100 grados Celsius. Obviamente esa mezcla funde, ¿verdad? Y se obtienen compuestos como el aluminato de sodio, que sería el compuesto de nuestro interés, porque es el que contiene el aluminio, y óxido de hierro y sodio o silicato de calcio. Luego que se lleva o que se funde todos estos compuestos y se obtienen estas especies, se procede a hacer una hidrólisis o una lixiviación, ¿no? Que se realiza a unos 80 grados más o menos. En este proceso lo que se logra es obtener compuestos insolubles, como el hidróxido de hierro o silicato de calcio, y en forma soluble el hidroxoaluminato de sodio. O sea que el aluminio, que es el elemento nuestro de interés, está en solución. Y el resto queda sólido, ¿verdad? Por lo cual eso permite una separación relativamente sencilla, simplemente por decantación. ¿Sí? Una vez que tenemos el hidroxoaluminato de sodio en la solución, lo hacemos reaccionar con carbonato de con dióxido de carbono, que es producto de la primera etapa de calcinación. Como producto de la calcinación tenemos dióxido de carbono, que es utilizado en esta etapa. Se baja un poco el pH y se obtiene finalmente el hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces aquí tienen un esquema donde se aclaran las condiciones, que es un poco lo que les contaba recién, pero indicando las temperaturas, el producto, que es dióxido de carbono, las especies que se encuentran fundidas, la hidrólisis, con formación de residuos insolubles, y la especie solubilizada del hidroxoaluminato de sodio. Se hace reaccionar con el dióxido de carbono, se baja un poco el pH y se obtiene el hidróxido de aluminio.
Acá dice con adición de hidrargilita. La hidrargilita es un tipo de bauxita, la sí, creo que es la gibista. Pero simplemente es una forma de llamar a la bauxita. Lo que se agrega allí es como iniciador de la cristalización para la obtención del hidróxido de aluminio. Se agrega como núcleo un poco de bauxita, generando la cristalización, o generando la cristalización un poco más rápida que si no se la agregaran. Lo que conocían ustedes en el laboratorio como sembrado, se hace un sembrado. Entonces, de esta manera se obtiene el hidróxido de aluminio. Entonces, este es el proceso pirometalúrgico. Pero este proceso fue sustituido por el proceso de hidrometalurgia, también conocido para el aluminio puntualmente, el proceso Bayer. Este proceso Bayer fue en 1893, que comenzó a plantearse y a llevarse a cabo. Fue inventado por Bayer, pero el hijo de Bayer, quien era el dueño de las industrias farmacéuticas. O sea que se ve que la visión para el emprendimiento de nuevas industrias y empresas de los Bayer era muy buena, ¿sí? El padre hizo maravillas con la industria farmacéutica, bueno, y el hijo se dedicó también a la parte química y a generar procesos industriales como fue el proceso Bayer. Entonces, este proceso lo que hace es obtener el óxido de aluminio, ¿sí?, o la alúmina, pero por vía, por el método de hidrometal. No al estado sólido, no por calcinación, sino en solución. Bien. También se le conoce como fábrica de óxido. Este proceso tenemos a la bauxita como materia prima. La otra materia prima importante es el hidróxido de sodio en concentraciones elevadas, un 50% más o menos de concentración. Y se hace reaccionar entonces esas dos materias primas, la bauxita y el hidróxido de sodio, para dar el óxido de aluminio o aluminio. Es muy sencillo. Así como ustedes lo ven, es muy sencillo. Fíjense las relaciones. Entre 4 y 5 toneladas de bauxita, entre 60 y 200 kilos de hidróxido de sodio para dar 2 toneladas de aluminio. Así van teniendo una relación de la cantidad que se usa en de materia prima para tener el producto deseado. Y fíjense este detalle. Se obtiene entre 1 o 2 toneladas de lodos rojos, que son residuos que contienen óxidos de metales, entre ellos óxidos de hierro, óxidos de titanio, y también mucho silicato, y muchos óxidos de silicio. Tienen el color rojo, se le llama rojo por la presencia de hierro que los tiñe. Pero fíjense que se obtiene prácticamente lo mismo de residuos que de lo que se obtiene de aluminio. Y estos residuos al día de hoy no le han encontrado una utilidad económicamente redituable, o sea, no tienen ninguna utilización a nivel del mercado. Así que por ahora siguen siendo residuos y se acumulan en el tiempo. Bueno, vamos a ver entonces el proceso. Este proceso tiene, miren que voy a cambiar la barra, ay, sí, voy a cambiar la barra de herramientas porque tengo interactivo ahí arriba y si no, no lo voy a poder hacer. Ahí está. El proceso cuenta de 3 etapas. Una etapa en donde se lleva a cabo un tratamiento físico, una etapa donde se lleva a cabo la lisificación alcalina y por último la obtención del hidróxido de aluminio propiamente dicho. Entonces vamos a ver la primera etapa en qué consiste. Es esta que está acá señalada en un recuadro verde. En esta etapa... Profe, a mí se me trancó cuando terminaste de decir la obtención de hidróxido de aluminio.
No sé si podés Ya. volver a repetir. No, sí, tenemos 3 etapas: tratamiento físico, lixiviación alcalina y obtención de hidróxido de aluminio. En el tratamiento físico, es lo que aparece aquí en el recuadro verde. ¿En qué consiste? Consiste es una etapa de molienda y una etapa de decantación de sílice. ¿En qué consiste esa etapa de molienda? Bueno, se ingresa la bauxita, que obviamente debe tener menos del 5% de sílice, ¿verdad? Se lo coloca en molinos de mandíbula, en donde se hace una reducción mecánica del tamaño de las partículas, se lleva a partículas menor a 20 milímetros, ¿sí? Y luego se coloca en molinos de bola, en donde junto con un poquito de soda cáustica, que llega o que se reutiliza, porque es uno del producto final, se reutiliza de la producción final, ¿verdad? Se hace una especie de pasta y en ese proceso ya comienza a sedimentar o a decantar la sílice, ¿no? Pero entonces es una etapa de tratamiento físico, porque es un tratamiento mecánico, simplemente, vamos a decir, llevamos a tamaño más pequeño la bauxita. Y ya comenzamos por esa mezcla con un poco de soda a empezar a decantar la sílice, que sabemos que es nuestro principal contaminante o principal impureza. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la lixiviación alcalina, que está indicada con este recuadro verde. En esta etapa, lo que se lleva a cabo es la mezcla de esa pasta con soda, como les decía hoy, proviene de la etapa final de la obtención de hidróxido de aluminio, es el remanente, es utilizado en los inicios del proceso, hay una reutilización de la soda. Entonces se agrega a esa pasta, ¿sí? Y se calienta a unos 160 180 grados Celsius en un autoclave que trabaja a una presión de 12 atmósferas más o menos. En ese proceso, en donde la pasta se mezcla con la soda caliente, se lleva o se logra la formación de tetrahidroxoaluminato de sodio. Logramos poner en solución al aluminio, separándolo de todos aquellos óxidos que son insolubles en estas condiciones de trabajo y que van a dar lugar a la formación de los globos rojos. Entonces, en este proceso logramos separar la solución que contiene el aluminio de todo el resto de los óxidos que van a formar parte de nuestro residuo. ¿Sí? Ahora bien, esos residuos, los globos rojos, quedan impregnados en soda cáustica, por lo tanto es necesario lavarlo previamente antes de descartarlo. Este es lo que está indicado en este cuadro, en este dibujo, en donde se muestra el lavado de los globos rojos antes de separarlos. Entonces, en este proceso, además de tener los óxidos que tiene la bauxita, son insolubles y que los separamos en esta instancia, se pueden formar algunos otros productos provenientes de reacciones secundarias, como se muestra acá, donde a partir del óxido de hierro se puede formar el hidróxido, o a partir del óxido de silicio se pueden formar especies como aductos entre óxidos de sodio, óxido de aluminio, óxido de silicio, pero todos ellos van a ser eliminados por decantación. ¿Sí? Entonces esta es la etapa, vamos a decir, principal, en donde logramos extraer el aluminio de la bauxita como un todo. ¿Sí? Una vez que se separa de los globos rojos, es que comenzamos con la última etapa, que es la etapa de obtención, propiamente dicho, del hidróxido de aluminio. Porque lo teníamos en solución como anión, ¿verdad? Como tetrahidroxoaluminato. O sea, necesitamos ahora cristalizarlo. Pero para eso lo que se hace es enfriar toda esa solución
de verdad que venía del autoclave caliente, se enfría, ¿no? Y por enfriamiento, por disminución de la solubilidad, el hidróxido de aluminio cristaliza. Muy parecido a lo que pasaba hoy, para que cristalice es necesario hacer una siembra. Entonces se siembra con el hidróxido de aluminio que se obtuvo como producto final, pero aquel que quedó en partículas muy pequeñas, que sale muy pequeño. ¿Está? Entonces, de la producción se sacan aquellos cristales de hidróxido de aluminio más pequeñitos y esos se utilizan como siembra, como generadores de núcleo para favorecer la cristalización. ¿Está? Una vez que cristaliza, se filtra y se separa. Y tenemos el hidróxido de aluminio pronto para formar el óxido. Disculpen. Luego de filtrar, ¿qué tenemos? Una solución que es todo remanente, que contiene un pH muy básico, ¿verdad? Porque está todo el remanente, tiene soda cáustica. Entonces, para disminuir los residuos, que sería muy básico, tendría un impacto ambiental bastante importante, lo que se hace es, con toda esta solución remanente, pasarla por calentarla y por medio de evaporación concentrar esa solución. ¿Ah? Tenemos una solución diluida con un pH muy básico, la calentamos, evaporamos el agua, concentramos la soda, entonces esa soda la enfriamos y es la que utilizamos en la primera etapa del pasaje del tratamiento físico a la hibridación alcalina. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. En muchos libros pueden encontrar que, lo que se establece es que este proceso, el proceso de la fábrica de óxido, el proceso Bayer, consiste simplemente en recircular soda a distintas temperaturas. ¿Tá? Hidróxido de sodio caliente y frío, caliente y frío. Si ustedes se ponen a ver, fíjense, en la primera etapa, aquí, tienen soda, que la van a calentar, luego en el sobrenadante, aquí, que ya se enfrió, porque viene de acá, que en el proceso de cristalización se enfrió, la vuelven a calentar y luego la vuelven a enfriar. O sea que se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Y es la misma soda que recircula en todo el proceso. ¿Sí? Sí. Bueno. Bien, entonces tenemos, luego de este proceso, como producto final, el hidróxido de aluminio húmedo, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el óxido de aluminio? Cuando entramos a la etapa final, que es la obtención propiamente del aluminio. Para eso lo que se hace es una calcinación. Se lleva a temperaturas de alrededor de 1200 grados Celsius, pasando entonces del hidróxido de aluminio al óxido del aluminio. Hay también una industria que necesita hidróxido de aluminio. No solo es necesario el óxido del aluminio, hay gente que necesita hidróxido de aluminio. Entonces, muchas veces se utiliza en una primera instancia este hidróxido que sale de la etapa anterior, como vimos, se utiliza y se vende de esa manera, como partículas pequeñas, medias húmedas, pero fundamentalmente se vende el hidróxido de aluminio luego de ser secado, molido y a veces se le realiza algún recubrimiento. Entonces, el hidróxido de aluminio
se seca, se muele y se recubre, y se puede vender. ¿Y cuáles son las funciones que tiene ese hidróxido de aluminio a nivel industrial? Bueno, se usa para materiales resistentes al fuego, se usa en la pasta de dientes, se usa en la elaboración de pinturas, se usa en la producción de especies farmacéuticas, o también necesitan compuestos que tienen aluminio que se utilizan a nivel de laboratorio, como por ejemplo la formación de aluros, de aluminio, sulfatos o aluminatos. O sea que existe una industria para el hidróxido de aluminio. No todo el hidróxido de aluminio es pasado a óxido de aluminio. ¿Está claro? Bien. Pero gran parte es utilizada entonces para formar óxido de aluminio, por lo tanto se calcina, como está indicado aquí en el esquema, y en ese proceso de calcinación vamos a trabajar en las siguientes condiciones. Se eleva la temperatura hasta 200 grados más o menos. Allí, a esa temperatura, lo que se produce es la pérdida de agua libre, la pérdida de agua proveniente de la humedad de ese hidróxido de aluminio. Entre 200 y 600 grados Celsius se pierde el agua que está combinada. Ya aquí es la transformación propiamente dicha del hidróxido al óxido. Y por último, alrededor de los 1000 grados Celsius comienza a formar el alfa-lúmina. ¿Por qué es importante la formación del alfa-lúmina? Porque es el producto termodinámicamente más estable y porque es el producto que va a formar parte de la materia prima para la industria del aluminio, para la obtención del aluminio. ¿Sí? Es el que se utiliza para someterlo a electrólisis para así obtener el aluminio. Bueno, una vez que se calcina entonces, pasados los 1000 grados Celsius, ¿sí? El producto es molido y se vende. ¿Sí? ¿Cómo lo vendemos? Como les decía recién, como alúmina de fundición que se le llama, que es la que nosotros vamos a utilizar para la obtención de aluminio. ¿No? Esa alúmina de fundición tiene más del 25% del alfa-alúmina. Está en rojo porque es la que nosotros vamos a utilizar como materia prima para el paso siguiente. Pero también hay otras alúminas. La alúmina, vamos a decirle como de clasificación, que es calcinado, o alúmina bajo contenido de soda, o alúmina de alta pureza o activada, que se usa, por ejemplo, ¿no? para formar el fluoruro de aluminio, ¿ah? Que es utilizado como absorbente, también a veces como soporte o como catalizador. Entonces, podemos tener distintos tipos de alúmina, dependiendo un poco de cuál va a ser la utilidad que se le da a posteriori. ¿Tá? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, de momento no. Bien. Entonces, obtenemos el óxido de aluminio por la fábrica de óxido, el proceso Bayer, y ahora entonces vamos a entrar al proceso electrolítico, en donde vamos a obtener definitivamente al aluminio. ¿Sí? Acá les hice un resumen de lo que habíamos visto al comienzo de la primera etapa, en donde le poníamos cantidades a la materia prima y al producto terminado para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué cantidad estamos hablando y cuál es la relación en toneladas de materia prima producto final. Vamos a seguir la secuencia y decir, bueno, a partir de esas 2 toneladas de alúmina, ¿no? Que vamos a utilizar para la formación de aluminio, qué cantidad de materia prima se necesita y qué cantidad de aluminio vamos a obtener. Esa alúmina vamos entonces a someterlo a un proceso electrolítico, utilizando aproximadamente para 2 toneladas de alúmina 500 kilogramos de coque. ¿Sí? Vamos a utilizar
entre 14 y 16 megawatts de energía eléctrica, y vamos a tener como producto final 1 tonelada de aluminio. ¿Sí? Eso es más o menos las cantidades que se manejan en este proceso, que involucra 2 grandes etapas. ¿Sí? Entonces, como decíamos recién, el alfa-alúmina es la alúmina que se utiliza como materia prima, la que tiene calidad de fundición. Esa alúmina que tiene calidad de fundición tiene un 25% de la forma alfa, que es la que se obtenía a más de 1000 grados Celsius. Y esta alúmina de calidad de fundición representa el 95% de todo el óxido obtenido. O sea que todos los otros óxidos que les mencioné, de bajo contenido de soda, de activado, etc., solo representa un 10% a nivel industrial. O sea, la gran mayoría es para la obtención de aluminio. ¿Cuáles son las características de la alfa-alúmina? Bueno, como ya les dije recién, se forma a partir de 1000 grados Celsius. Tiene un punto de fusión de aproximadamente 2000 grados Celsius, una densidad de 3,98 gramos por centímetro cúbico y una dureza en la escala de Mohs de 9. Estos datos son muy importantes. Es muy importante que recuerden el punto de fusión y la densidad, porque son datos claves a la hora de entender el proceso electrolítico que vamos a ver en breve. Que tenga una dureza de Mohs de 9, ustedes saben cómo es la escala de Mohs, ¿no? Es una escala que va, 10 es el elemento de mayor dureza, y después va bajando en numeración. En el lugar 10 está el diamante, ¿sí? Entonces, que tenga una dureza de Mohs de 9 quiere decir que es muy duro, ¿no? Está por debajo del diamante. Bien. Bueno, entonces, para entrar en el proceso electrolítico, vamos a ver un poco cuáles son nuestros reactivos. Algunos los vimos recién, dijimos que necesitábamos energía, que necesitábamos coque y obviamente la alúmina, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos detalles más de otras materias primas que son importantes para llevar a cabo la electrólisis. La materia prima, la alúmina obviamente, electrodos de carbono, de ahí el coque que se utiliza. El coque que yo les mencionaba inicialmente se utiliza como electrodo, tanto como ánodo o como cátodo. Los dos electrodos, ánodo y cátodo, son del mismo material. Luego necesitamos un electrolito básico, un electrolito soporte, donde va a ser colocada la alúmina, que es el hexafluoroaluminato de sodio, también llamado criolita. El hexafluoroaluminato de sodio es la criolita, que tiene un punto de fusión de alrededor de 1000 grados Celsius. A esa criolita se le adiciona muchas veces difluoruro de calcio y trifluoruro de aluminio en un 5 o 7%. Ahora vamos a ver para qué. Y la temperatura de trabajo de la electrólisis es entre 950 y 1000 grados Celsius. Entonces, con estos reactivos, nosotros estamos en condiciones de hacer este proceso electrólico, ¿no? Bien. La criolita, ustedes la pueden encontrar en el mercado, como la criolita natural, que viene de Groenlandia fundamentalmente, o criolita sintética, que es la que más se usa, porque la natural tiene muchas impurezas. Entonces, la criolita sintética es la más utilizada. ¿Cómo se obtiene la criolita o hexafluoroaluminato de sodio? Se obtiene a partir de tetrahidroxoaluminato de sodio en presencia de cloruro de hidrógeno e hidróxido de sodio. La primera reacción. También hay una reacción entre el trifluoruro de aluminio y el óxido de sodio, obteniéndose como producto la criolita y la alúmina. Por supuesto que cuando se sintetiza la criolita, también se puede obtener
por síntesis el fluoruro de hidrógeno y el trifluoruro de aluminio, que son también reactivos en ese proceso de síntesis, ¿tá? Y se obtienen como están escritos aquí abajo. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno se obtiene a partir del fluoruro de calcio en ácido sulfúrico, y el fluoruro de aluminio se obtiene a partir de la alúmina hidratada en presencia de fluoruro de hidrógeno. O sea que podemos obtener los reactivos en la síntesis de la criolita, también por medio de vía sintética, vamos a decir. Bien, lo que tiene interesante es esta síntesis de la criolita, es que se obtiene a partir del tetrahidrosaluminato de sodio, que era uno de los productos en que contiene aluminio y que en realidad se encuentra en solución. Y eso tiene un porqué, porque la criolita dentro del sistema que vamos a ver ahora en el proceso electrolítico se genera o se regenera, parte, no toda, pero gran parte se regenera. O sea que se gasta y se vuelve a formar in situ dentro del proceso electrolítico. O sea que la forma de obtener generalmente es esta. Bien. Aquí tienen una celda electrolítica entonces donde se esquematiza lo que les acabo de contar. Vamos a prestar atención a todo el sistema, que es muy interesante. Primero tenemos un recipiente de hierro, que es el que está, le estoy marcando acá con el mouse, que es el contenedor donde va a ocurrir la electrólisis. Recubriendo ese recipiente de hierro, ¿tá? Tienen el cátodo de grafito, ¿tá? En donde va a ocurrir la reducción. Dentro, en este compartimento, van a tener la alúmina y la criolita. La alfa-alúmina o la alúmina de fundición, más la criolita y esa fluoroaluminato de sodio. Sobre esa mezcla van a ver que encontramos a las nánodos de grafito, donde va a ocurrir la oxidación. Entre la alúmina y la criolita tienen, entre la alúmina y la criolita y el cátodo de grafito, tienen al aluminio fundido. ¿No? Entonces, en esta celda electrolítica, que va a ocurrir en forma simultánea la oxidación y la reducción, el aluminio fundido va a quedar entre esa solución y el cátodo. Que quede acá tiene una explicación, que ustedes me la podrán dar ahora, porque yo les dije, vayan prestando atención en los datos de densidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué logramos tener el aluminio fundido entre la solución de alúmina y criolita y el cátodo de grafito? Porque el aluminio es menos denso que la criolita y la alúmina. Ahí está, es más denso. El aluminio es más denso, entonces queda abajo. ¿Sí? Es por un tema de densidad. Bien, ¿y por qué estará fundida? Por la temperatura a la que estamos trabajando. Por la temperatura, ¿se acuerdan que el punto de fusión del aluminio era alrededor de 660, 670? Estamos trabajando a qué temperatura dijimos. Estamos trabajando a 1000 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura, el aluminio se encuentra fundido. Y se produce o se queda en esa zona del recipiente, ¿sí? Por la diferencia de densidad que tiene. Una cosa importante, y que les dije que íbamos a ver acá, es por qué si la alúmina fundía a 2000 grados Celsius, ¿por qué cuando la mezclamos con criolita, o por qué en esta situación la tenemos fundida y estamos trabajando a 1000 grados Celsius? No sé si me expliqué. Por la criolita, en todo caso. Por la criolita, que lo que hace es bajarle el punto de fusión a la alúmina. Y esos componentes que decía hoy de el fluoruro de aluminio que se le ponía, ¿verdad? Eso también disminuye el punto de fusión. Se utilizan y se agrega para bajar el punto de fusión y así poder trabajar a menor temperatura. Obviamente, trabajar a menor temperatura tiene menores costos, ¿verdad? Porque mantener
estos tipos de producciones a temperaturas elevadas es realmente costoso. Entonces, trabajamos a esa temperatura, logramos tener aluminio fundido, ya tiene que ser mayor a 700 grados Celsius para tener aluminio fundido, y trabajamos a una temperatura lo menor posible gracias a la criolita y a los otros componentes que disminuyen el punto de fusión, así no tenemos que gastar tanta, así no es tan costoso desde el punto de vista de la producción. Bien, entonces, vamos a ver las reacciones. En la reacción catódica, donde se da la reducción, quien se reduce es el hexafluoroaluminato para dar aluminio, ¿verdad? Esta es la reacción, vamos a decir, principal. Ahora bien, ustedes me dirán, entonces pongo solo la criolita y ya obtengo aluminio. No, no es así. ¿Por qué? Porque la reacción anódica se da la oxidación, además del dióxido de carbono que se forma, que yo les mostraba hoy que se formaba porque había una especie de gas desprendiéndose, ¿sí?, en la zona del ánodo, se forma el hexafluoruro de aluminato. O sea, se consume y se forma. ¿Y por qué se forma el hexafluoruro de aluminato? Por un proceso de oxidación de una especie. Esta especie que está acá, que es una especie aniónica que contiene flúor, oxígeno y aluminio. ¿Y esta especie aniónica de dónde salió? Esta especie sale o surge de la reacción entre la criolita y la alúmina que estoy colocando, ¿sí?, proveniente de la fábrica de óxido, el proceso Bayer. Esta reacción que yo les escribí acá, con formación de esta especie aniónica, que es efectivamente luego la que se va a oxidar en el ánodo de carbono, es una especie que yo seleccioné para ejemplificarles a ustedes el proceso, pero no es la única. Hay montones de especies aniónicas, cationicas, son sistemas muy complejos. Es muy variada la cantidad de productos que se generan a partir de la reacción de la criolita y la alúmina. Le puse esta a modo de ejemplo. ¿Está claro? Bien. Entonces, es esta especie que proviene de la reacción de la alúmina y la criolita la que se va a oxidar, ¿tá?, a hexafluoroaluminato, que a su vez es el que se reduce en el cátodo para dar el aluminio. ¿Se entienden el proceso? Por lo tanto, la criolita no es un reactivo nuestro, vamos a decir, que participa de la reacción química, es el soporte de esta reacción. Y que si se quiere, participa, pero así como es utilizado, es nuevamente formado. O sea, que sería como una especie de catalizador. No cataliza, pero bueno, sería como una especie de catalizador. La reacción global, entonces, es la alúmina en presencia de carbono para dar aluminio y dióxido de carbono. Por eso es que la criolita es simplemente el soporte de esta reacción. Favorece el proceso. ¿Por qué? Porque permite trabajar a temperaturas más bajas, permite que esta criolita, que la alúmina esté fundida, y que permite que se formen especies que son o que están en solución, aniónicas o catiónicas, que puedan oxidarse a dióxido de carbono, ¿verdad?, para luego formar aluminio a nivel catódico. Entonces, fíjense ustedes, se está formando en el ánodo dióxido de carbono. ¿Qué les parece a ustedes, con todas las herramientas químicas que ya tienen, la presencia de dióxido de carbono? ¿No sería un inconveniente a la hora de obtener el aluminio? ¿Qué pasa si el dióxido de carbono se pone en contacto con el aluminio que estamos obteniendo? ¿Qué puede pasar? ¿Lo vuelvo a oxidar, tal vez? A ver.
Sí. ¿Quién habló? No sé Yo, quién habló Jano, por ahí. estoy sin la cámara. Ah, está. Ahí está. Es una reacción secundaria que puede ocurrir, que obviamente es una reacción de competencia, porque se puede volver a oxidar, se puede volver a formar óxido de aluminio. Entonces, esta disposición planteada en este proceso, en el cual el aluminio, ¿tá?, que se forma queda entre el cátodo y la solución de aluminio, no es por un tema de comodidad de que podemos sacar luego el aluminio fundido más fácilmente. Tiene una importancia muy grande, y es que queda separada de la formación de dióxido de carbono que se da a nivel anódico. Porque entonces se está generando aquí dióxido de carbono, ¿sí?, pero el aluminio está separado de la generación de dióxido en gran escala por la alúmina y la criolita que se interponen. Entonces, físicamente quedan separados y disminuimos entonces así una reacción de competencia que haría bajar muchísimo el rendimiento de producción. Entonces, la estrategia, el diseño de este proceso electrolítico es muy importante. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, vamos a ver algunas condiciones en las cuales se trabaja. Ya vimos todo el diseño de producción, cómo se coloca el cátodo, el ánodo, las soluciones, pero no vimos nada de cómo se trabaja, qué cantidad de voltaje se aplica para que se lleve a cabo la electrólisis o con qué intensidad de corriente. Entonces, más o menos se obtiene, o se utiliza, perdón, un voltaje de 5 a 6 voltios, entre 40.000 y 100.000 amperes de intensidad de corriente. En un proceso estándar, la eficiencia de corriente es de un 90%. ¿Qué quiere decir que la eficiencia de corriente sea 90%? ¿Qué es la eficiencia de corriente? ¿Qué sería la eficiencia de corriente? ¿A qué les hace acordar? ¿No es algo así como cuántos de los electrones que circulan sirven o sea, para que se produzca el aluminio? Como que hay algún porcentaje de los electrones que capaz que no aportan al proceso que nos interesa. Bueno, bien. Y en este caso, que la eficiencia de corriente sea un 90%, bueno, que sea un 90%, ¿es bueno o malo? ¿Qué les parece a ustedes? Y para mí es relativamente alto. Es alto, ¿verdad? Una eficiencia de corriente es alta. La eficiencia de corriente es, como dice el compañero, que nosotros lo podemos equiparar a lo que sería un rendimiento. ¿tá? Es una relación de la cantidad de aluminio obtenida en función de lo que nosotros esperaríamos obtener teóricamente de ese aluminio. Ahí está relacionada por la carga eléctrica que circula así, en ese proceso de óxido-reducción. En este caso, tener una eficiencia de corriente del 90% me está indicando que la cantidad de masa que estoy obteniendo de aluminio en función de la que esperaría obtener es muy alta. ¿Está claro? Muy alta. Realmente en los procesos industriales los rendimientos no son tan altos. Ojo que esta eficiencia de corriente, o este rendimiento, como quieran llamarle, está solo planteado para el proceso electrolítico, no incluye la fábrica de óxido. ¿no? Es solo evaluando la eficiencia de la electrólisis. ¿no? Porque si no, ahí bajaría mucho más, obviamente. Bien. Y tiene una eficiencia de energía del 40%. ¿Qué es la eficiencia de energía? La eficiencia de energía está expresada en gramos por kilowatt hora. Ya se lo dice, las unidades de la eficiencia de energía les están indicando qué está relacionando acá.
¿Puedes repetir lo que preguntaste? La eficiencia de energía dice que es un 40%. La unidad de este porcentaje es de gramos por kilowatt hora. Entonces, si ustedes miran esas unidades, ¿qué les está diciendo esta eficiencia de energía? Si es la cantidad de gramos de aluminio por kilowatt hora, en otra palabra, se forman 40 gramos de aluminio por cada 100 kilowatt hora consumidos, ¿no? Es la energía gastada. Es la relación de la masa que yo obtengo en función de la energía que gasto en este proceso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es este procedimiento desde el punto de vista económico? ¿Pero por qué se expresa en porcentaje? No entiendo. Es la cantidad. Es por cada 100. Es por una forma de, podríamos no expresarlo, pero como es, tanto el rendimiento como la eficiencia de energía se expresa a cada 100. ¿No? Para poder compararlo, pues. Es como el porcentaje masa volumen, o sea, no es tan porcentaje, pero... Claro, eso forma para que así después yo puedo decir, bueno, en el proceso que se llevó a cabo en Inglaterra, la eficiencia de corriente fue 39%, y en China fue del 60%. No, 60% no, porque nunca llega, del 50%. Comparamos lo mismo. Acá lo que está diciendo es que estamos obteniendo poca masa en función de la cantidad de energía que se gasta. Desde el punto de vista económico es muy costoso. Todos los procesos electrolíticos son costosos, ¿no? Tienen mucho gasto de energía eléctrica. Se gasta mucha energía eléctrica para poder obtener una cierta cantidad apreciable de productos finales, ¿no? Entonces, la eficiencia de energía se utiliza para evaluar los costos del proceso. Obviamente, cuanto menos en ese caso serían 40 de productos de aluminio obtenidos. por cada 100 kWh que se gasta. Claro. Bueno, pues pueden manejar la escala. Siempre está comparado por cada 100. ¿Sí? Bien, entonces lo que nos dice la eficiencia de energía es que es un proceso costoso, ¿no? Y que, insisto, como cualquier proceso electrolítico. Bien. Y allí les da, en forma resumida, la cantidad de materia prima que se gasta para obtener 1 kilo de aluminio. Por ejemplo, ya veíamos hablando de toneladas, pero ahora lo bajé a 1 kilo para que sea más visible. Por cada kilo de aluminio se consumen 2 kilos de alúmina, 0,6 kilos de carbón, 0,1 kilo de criolita y entre 15 y 20 kilowatts por hora de energía, ¿no? Bien. De aluminio que ustedes obtienen de este proceso electrolítico, podemos obtener purezas entre 99,6 y 99,9%. Eso es otra de las ventajas que tiene el proceso electrolítico. La pureza del producto que obtenemos es muy elevada, muy elevada. No hay otro producto que pueda obtenerse en forma simultánea por este método, ¿no? Entonces, la pureza es muy alta y eso es común también a todos los procesos electrolíticos, ¿no? No solo la de la producción o la obtención de aluminio. Las impurezas que pueden encontrar son pocas, pero existen. Puede ser algo de hierro, de titanio, vanadio, manganeso, algo de silicio, alúmina, criolita. Pero como ustedes ven, miran los porcentajes, se van a dar cuenta que son trazas, ¿verdad? Son pequeñas cantidades. Y después podemos encontrar en el mercado también aluminio de alta pureza, que es aluminio que es sometido a un nuevo proceso de electrólisis, haciendo que su pureza alcance a 99,9%. Muy puro, vamos a ver. ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces,
Ya vinimos hablando un poco de las consideraciones económicas, porque veníamos hablando de la energía eléctrica, y ya les dije que la energía eléctrica era el costo mayor que tenía un proceso electrolítico de este tipo. Pero acá se lo quiero plasmar en una gráfica, ¿sí? En donde ustedes ven que el 31% del costo de este proceso está representado por la energía. Un 29% de la lúmina, luego le sigue un 17% más o menos la compra del ánodo y del cátodo, del coque, después la mano de obra y después otras cosas que haya que comprar, completan el total del costo, ¿no? Pero el costo principal es la energía eléctrica, ¿no? Que es importante que se tenga en cuenta como materia prima del proceso. ¿Sí? Si ustedes ven esta gráfica acá, la que está más a la izquierda, es bastante viejita, porque llega hasta 1998, pero ven cómo la cantidad de energía, o la cantidad de kilowatt hora, la cantidad de energía por kilo de aluminio obtenido fue disminuyendo a medida que avanzamos. Eso quiere decir que todo el acompañamiento de las nuevas tecnologías permitieron disminuir ese costo que se generó, ese costo que se tenía por el consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, a lo largo de los años fue bajando, y eso se siguió dando en el transcurso del tiempo. A pesar de eso, sigue siendo el principal costo la energía eléctrica. Y en la gráfica de la derecha tienen representado la cantidad de megatoneladas, de kilowatt, ¿qué dice? Megawatt por hora. En mucha medida no importa, lo que importa es la comparación relativa, pero es la cantidad de energía que se consume, por ejemplo, para la obtención de aluminio, comparada con la que se consume en la obtención del zinc, o en la obtención de acero, o en la obtención de cobre, ¿sí? Entonces, la comparación relativa es que esta es muchísimo más grande que la que se consume en la obtención de otros metales. ¿Sí? Vamos a ver un poco el impacto ambiental que tiene todo este proceso desde que comenzamos, con la fabricación del óxido de aluminio hasta la obtención del aluminio por vía electrolítica. Teníamos en una primera instancia, ¿sí?, que extraer a la bauxita como materia prima, por lo cual la teníamos que extraer de las zonas donde era accesible, donde había altas concentraciones, donde estaba disponible, o sea, lo que nosotros conocíamos o llamamos mena. O sea, tenemos que extraer esa bauxita de allí. La extracción puede ser por excavados, ¿sí?, o puede ser también a campo abierto, por lo tanto, esa extracción va a llevar a contaminación ambiental, a tener un impacto ambiental, no solo por el consumo de combustible, sino también por todo lo que implica la contaminación del ambiente por la generación de polvo. Lo que ya vimos en las clases anteriores, todo lo que conlleva una extracción de un mineral en la superficie de la Tierra. Todo eso genera un primer impacto ambiental. Luego la bauxita es sometida a la fábrica de óxido para obtener el óxido de aluminio. Allí en la producción del óxido de aluminio teníamos puntos críticos. Uno de los puntos críticos era la generación de barro rojo, que como les contaba al principio, al día de hoy no se le ha dado una utilidad que sea económicamente favorable. O sea, que no se industrializa esos barros rojos, por lo cual lo que se lleva a cabo es un enterramiento o disposición en zonas que están alejadas o aisladas, que están destinadas para este fin. Lo importante de esos barros rojos es que sean lavados, como les contaba hoy, porque si esos barros rojos quedan con hidróxido de sodio, entonces sí pasa a ser un residuo corrosivo que puede tener un impacto bastante desfavorable sobre el medio ambiente. En sí, los barros rojos, si están bien procesados, esos residuos son almacenados, en realidad es un impacto más bien físico, ¿verdad? Porque solo
solo es un conjunto de óxidos que no tienen un impacto tan grande sobre el medio ambiente. Pero, como todo, se acumula, y cuando tenemos más cantidad, eso termina siendo desfavorable, ¿no? Luego el hidróxido de sodio propiamente dicho, por más que en la producción de óxido de aluminio la soda se reciclaba, obviamente hay residuos en los procesos de filtración y decantación y cuando se lleva a cabo la evaporación que pueden tener también un impacto en el medio ambiente. El consumo de agua también es importante, y todo lo que está relacionado con la emisión de partículas. Recuerden que en la obtención de aluminio, la primera etapa era una etapa de molienda. Y uno lo ve en el esquema y ve un carrito con bauxita y un molino de mandíbulas y se lo imagina chiquitito y se genera polvo y genera partículas y se emiten al medio ambiente. Y uno se lo imagina chico, pero ustedes tienen que imaginarse una industria enorme, ¿sí? Tienen que imaginarse eso multiplicado por varios 100, hasta llegar a toneladas. Estamos hablando de 2 o 3 toneladas de bauxita que están siendo molidas y llevadas a un tamaño de 20 milímetros. Eso implica emisión de muchas partículas al medio ambiente. Eso no se hace en lugares cerrados, ¿verdad? Bien. Y por último, es la obtención de aluminio, que es el proceso electrolítico, que es el que acabamos de ver, en donde el gran impacto es el consumo de energía, obviamente, y todo lo que conlleva la contaminación del medio ambiente, que ya vimos que es la lluvia ácida, etc. O sea que eso tiene un impacto muy, muy desfavorable. Todo lo que es la emisión de flúor al ambiente, porque vieron que usamos para disminuir el punto de fusión de la lúmina, con la priorita usamos componentes fluorados. La formación de dióxido de carbono también, porque es emitida al medio ambiente, porque cuando se genera en el ánodo de dióxido de carbono, eso es eliminado al exterior. ¿Sí? Y por supuesto que la lúmina y el carbón también pueden llegar a ser parte de contaminantes si no se trabaja en forma correcta, ¿no? Si se dejan residuos luego de eso. El carbón, yo no les conté, el coque que se utiliza, dura bastante tiempo, puede ser reutilizado en una producción y otra, pero llega un momento que necesita recambio. Cuando necesita recambio, todo ese coque es también residuo para esta industria, ¿no? Es un residuo que hay que tener en cuenta y que hay que contemplar a la hora de descartar. ¿Sí? Bien. Por último, vieron el ciclo productivo que teníamos. Vamos a suponer que se obtuvo el aluminio, se utilizó, ¿sí? Se utilizó en la producción de distintos productos, se descartan y se reciclan. O sea, cerramos el ciclo de producción del aluminio con un reciclaje. ¿Ya? El 30% de ese aluminio es reciclado. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la segunda clase. Y se acuerdan que se vendía como aluminio secundario. Pero lo que tiene de importante esto, que también lo habíamos charlado, es que esa producción de aluminio secundario requiere 5% de energía, nada más comparado con con el aluminio primario. Entonces es muy importante, porque ahí mejoramos lo que es el impacto ambiental, obviamente el costo. Por eso es que el reciclaje en esta instancia es muy importante. Yo les puse acá una de las reacciones posibles del reciclaje, que es tratar de disolver ese aluminio, que obviamente tiene toda una etapa previa de recolección, también ya lo habíamos hablado cuando vimos ambiental. Una de las reacciones posibles es disolver ese aluminio en un medio básico para formar el tetrahidrosoaluminato. Y ese tetrahidrosoaluminato luego es precipitado, por ejemplo, en medio ácido sulfúrico para dar sulfatos de aluminio y potasio. Entonces así logramos tener nuevamente al aluminio pronto para poder ser utilizado
nuevamente, ¿verdad? Esta etapa en donde se extrae el aluminio, en la primera que está escrita acá, tiene una desventaja importante. ¿Cuál es? ¿Qué le parece a ustedes si miran la reacción? ¿Qué desventaja tiene esa reacción? Además del tetrahidroxoaluminato de potasio que se está formando. Que se genera ese Hidrógeno. hidrógeno. Hidrógeno gaseoso. ¿Y el hidrógeno gaseoso qué pasa? Inflamable. Es inflamable, o sea que en esta situación, en este proceso, si lo trabajamos en microescala, si se van al laboratorio de química general 2, había una práctica de reciclaje de aluminio, y hacíamos este proceso. Pero a microescala trabajamos en una campana y ya está, el hidrógeno en pequeñas cantidades y le daban al medio ambiente extraído por campanas y no había problema. Imagínense esto en cantidades grandes, ¿no? O sea, tienen que tener un sistema o un diseño de la planta adecuado para extraer de forma correcta el hidrógeno gaseoso. Si no prendemos fuego todo. Bien. Vamos a ver algunos de los usos, o cómo lo pueden encontrar ustedes al aluminio. Lo pueden ver como material estructural, pero no se encuentra solo, sino se encuentra formando parte de aleaciones. Las aleaciones que ustedes pueden encontrar a nivel de mercado son duraluminio, en donde el aluminio se encuentra con un 4% de cobre, 1% de magnesio, 0,5% de manganeso, 1% de silicio, y bronces de aluminio, que se le llama a la aleación que tiene, además de aluminio, cobre. ¿Ah? Son los dos tipos de aleaciones que pueden encontrar en el mercado que contienen. Muchas veces tienen ese aluminio que queda negro rápidamente, que no es muy buena calidad, tiene a veces mucho cobre, se oxida, entonces a veces tienen un poquito de hierro, que acá no nos figura, pero estos son las aleaciones buenas, vamos a decir, de buena calidad. O sea, que se usa para materiales estructurales también como conductores eléctricos, como ya les conté 1000 veces, está todo el cableado de UTE tratando de cambiarse de cobre a aluminio, y para la elaboración de latas para alimentos, espejos, pirotecnia, pinturas. Estos son los principales usos que hacen que el requerimiento a nivel de mercado del aluminio sea alto. No hay edificios. Una consulta. Sí. Perdón, No, el no. aluminio secundario con respecto al primario, ¿así lo utilizan en diferentes industrias o...? Sí, de la misma manera, se le da la misma utilidad. Ah, bien, bien, Se le bien. llama secundario para indicar que se obtiene de reciclaje, pero sí, se utiliza de la misma manera. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y por qué sería, por qué solo el 30% se recicla y no pueden reciclar más? O por... Bueno, eso un poco lo vimos en la segunda clase, cuando en la primera, no me acuerdo, en toda la parte de hay un equilibrio entre lo que es el reciclaje y la producción, porque es un tema de costos, ¿verdad? Hay que mantener el precio, por ejemplo, de las latas. Nosotros vimos para las latas. Es importante tener un precio en el mercado del aluminio que quede o que se mantenga, ¿sí?, constante a lo largo del tiempo, en un equilibrio entre lo que es la producción, porque las industrias van a seguir produciendo, y el reciclaje. ¿No? Es un equilibrio que hay que tener. Además, por ejemplo, lo que tú decís es importante, pero el aluminio que se utiliza como material estructural, ese aluminio no va a ser materia prima a corto plazo para poder ser reciclado y reutilizado. El aluminio que se reutiliza en términos generales son los que provienen del material de empaque de alimentos, esas cosas que tampoco es que genere una gran cantidad de materia prima para ser sometida a reciclaje. No sé si me explico. Hay muchos... Claro, sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno,